esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Y yo proclamo que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay Amén. Hola, hoy les diré el versículo de hoy. Vengan a mí todos los que están cansados y lleven cargas pesadas, y yo les daré descanso. Mateo 11:28. Gracias. Ámense unos a otros con un afecto genuino. Romanos 12:10. Les voy a dar el versículo de hoy. ¿Están ustedes dispuestos a obedecer? Comerán lo mejor de la tierra. Isaías 1:19. Gracias. Salmo 23:4. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Venimos a dejarle el versículo de hoy. ¿Dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Dímelo, ya que sabes tanto.
Job 38:4. Muchas gracias, buenas noches. Muchas bendiciones para todos, saludos. Hoy voy a iniciar el versículo de hoy. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. Santiago 4:7. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos. Chao. Bendiciones. Chao. Dios nos bendiga en esta mañana. Qué alegría volver a dirigirnos y qué alegría poder tener oportunidades a través de este espacio de abrir la palabra de Dios. En esta mañana continuamos con nuestro análisis, nuestra predicación, nuestra enseñanza a través del libro de Deuteronomio. Y en esta ocasión capítulo 19, versículo 14 hasta el versículo 21. Deuteronomio capítulo 19, 14 al 21. Y en esta mañana quiero referirme con el tema del interés por la justicia. Interés por la justicia. Permítame leer Deuteronomio 19, 14 al 21. Cuando llegues a la tierra que el Señor tu Dios te da como preciada posesión, nunca le robes terreno a otro cambiando de lugar los límites de propiedad que tus antepasados establecieron. No condenes a nadie por algún crimen o delito basado en el testimonio de uno solo de los testigos. Los hechos del caso deben ser establecidos por el bienestar de 2 o 3 testigos. Si un testigo malicioso se presenta y acusa a alguien de haber cometido algún crimen o delito, tanto el que acusa como el acusado deberán presentarse ante el Señor al acudir a los sacerdotes y a los jueces que están en ejercicio de esos días. Los jueces tendrán que investigar el caso a fondo. Si el acusador presentara cargos falsos contra otro israelita, le impondrás a él la sentencia que pretendía para la otra persona. De ese modo, limpiarás esa maldad que hay en medio de ti. Entonces el resto del pueblo se enterará del caso y tendrá temor de cometer semejante maldad. No muestres compasión por el culpable. La regla que seguirás es vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Y el tema nuevamente le decía en este día es el interés por la justicia. Y recordemos nuevamente, venimos hablando acerca de Deuteronomio y en esta ocasión volvemos a recordar que desde el capítulo 12 hasta el capítulo 26, estos textos, estos versículos, estos capítulos hablan acerca del código de leyes y es parte de este código de leyes lo que en este día estamos presentando. Códigos de leyes que debían ser guardados para la nueva tierra, para el nuevo espacio, para la nueva vida, para la nueva agenda que las personas estaban disponiendo ya entrando a la tierra prometida. Dios nos ha permitido avanzar desde Deuteronomio capítulo 1 ahora hasta el capítulo 19 y esperamos durante este tiempo que nos queda del mes de julio poder también presentar algunos textos más. Recordemos entonces que estos son mandatos. ¿Qué más? Aquí debemos ver el interés por la justicia. Aquí queremos y quiero que usted pueda mirar que como ciudadano ecuatoriano también, ciudadano del reino, necesitamos participar, necesitamos incluir en nuestra agenda, necesitamos considerar el tema de lo que significa y de lo que es la justicia. ¿Cuál debe ser entonces? Aquí la pregunta, ¿cuál debe ser el interés de los creyentes sobre la justicia? ¿Qué debemos hacer los creyentes en asuntos de justicia? Así que es lo que debemos hacer. Y en estos días estamos viviendo cosas interesantes, ¿verdad? Aspectos de corrupción en los más altos niveles políticos y gubernamentales. Estamos viendo delincuencia en todas las expresiones y en todas las maneras. Todos los días los noticieros no dan otra noticia que la delincuencia, que actos de corrupción, asesinatos de mujeres, ¿verdad? Y vemos en tantas maneras cómo el hogar, cómo la sociedad se está desintegrando y en esa manera está afectando al interior de la casa. Y por qué no decirlo, como creyentes, usted y yo estamos dentro de este mundo y muchas veces hemos adoptado todo esto, pero también nos hemos cruzado de brazos acerca de estos temas de la justicia.
Vemos personas, vemos familias y mucho más en este tiempo en el desempleo, gente que ha perdido el trabajo, gente que por circunstancias de la misma pandemia están enfermas, no pueden retomar sus trabajos. Gente que lamentablemente también, y digo familias que también han perdido a seres queridos que por la pandemia han fallecido. Vemos también emisiones fraudulentas de carnets de discapacidad en todos los niveles, ventas de medicinas con sobreprecios en los hospitales. En definitiva, vemos que la justicia humana, la justicia que el ser humano ha tratado de imponer por más leyes, por más constitución que hablemos, el ser humano siempre está buscando cómo poder ir por encima de esta justicia, cómo poder, busquemos este término, cómo poder ser más vivos, cómo poder sacarle provecho. Y en este camino no nos damos cuenta que dañamos, que afectamos a las personas que están en el entorno, a los otros ciudadanos, y tarde o temprano, y usted ha visto estos noticieros, tarde o temprano afectamos y terminamos afectando a nuestra familia, terminamos detenidos, terminamos huyendo del país, terminamos escondiéndonos en muchas maneras. Aquí la palabra en el libro de Deuteronomio, en este pasaje, Deuteronomio 19, 14 al 21, nos presenta una postulación de 3 puntos. Una postulación de 3 puntos en cuanto al interés que también debían demostrar. Al interés que también usted, que yo debemos demostrar en cuanto a la justicia. El primero de los puntos, capítulo 14. Mire lo que dice nuevamente, Nueva Traducción Viviente es la que yo estoy leyendo. Cuando llegues a la tierra que el Señor tu Dios te da como preciada posesión. Recuerden, y lo hemos venido hablando, que el pueblo no tuvo que hacer nada. El pueblo llegaba a poseer una tierra de bendición. Y dice la palabra, y lo vemos en varios pasajes, una tierra que fluía leche y miel. ¿Qué significa esto? Que tenía bendición, que tenía muchas cosas preparadas. Entonces, cuando llegues a la tierra que el Señor tu Dios te da, de como preciada posesión, nunca le robes terreno a otro cambiando de lugar los límites de propiedad que tus antepasados establecieron. ¿Por qué Dios dice esto? ¿Por qué Dios presenta este primer punto en este capítulo 14? Y aquí nuestro primer punto, la falta de integridad. Sí, me escuchó bien, la falta de integridad. Hoy en día, y con los casos que estamos y que acabo de mencionar, nos hace falta esta integridad en todos los niveles. Nos hace falta esta integridad para saber cómo poder actuar. Esta integridad para saber cómo poder responder a aspectos de injusticia. Entonces, el primero de los textos dice claramente que esta ley fue hecha para evitar fraudes entre el pueblo. Imagínense, Dios también encargándose de esto, porque Dios conoce nuestro corazón, porque Dios conoce nuestra mente, y Dios se adelanta para decirle a Moisés que enseñe al pueblo, Dios se adelanta para decirle a Josué que enseñe al pueblo en esta generación que la gente debe vivir en integridad. Que cuando perdemos esta integridad, cuando nos falta integridad, empezamos a dañar a nuestro prójimo. Ahora, es importante entender esto, que Dios siempre tiene el control. Dios tiene el control de todos los detalles entre cada uno de los ciudadanos. Ahora, aquí la palabra de Dios claramente nos enfatiza. Fraude es algo que debían desechar, algo que en su manera debían de dejar. Y en esta manera tomar y tratar de tomar lo que significa justicia. Perdón. Ahora, aquí había un aspecto importante en este versículo. La prohibición de adquirir propiedad por fraude. ¿Verdad? Siempre estamos pensando. Antes no se necesitaba, y si usted revisa, no como ahora, y los pueblos anterior usaban simplemente un surco, cavaban un surco entre una propiedad y otra, y usted sabía dónde terminaba la suya y dónde empezaba la siguiente. Fraude era que alguien llegaba, tapaba ese surco y lo movía unos metritos más allá, porque no está afectando a nadie, porque no está dañando a nadie. ¿Quién se va a dar cuenta? ¿Sabe quién se da cuenta? Dios, a través de su corazón.
a través de esta manera. Entonces Dios toma este anhelo y le dice al pueblo, por favor, no pierdan la integridad. Necesitan vivir en integridad para poder seguir avanzando y ser de ayuda y ser de bendición los unos con los otros. ¿Cómo le va ahora a usted? ¿Cómo va el aspecto de la integridad? ¿Cómo va en este aspecto de pensar en su trabajo, en las horas que usted ha trabajado, en el fruto de sus manos, en las cosas que su empresa o lo que usted hace tiene o le pone en responsabilidad? ¿Cómo ha respondido usted? Esta palabra integridad abarca algo muy grande y dice íntegro, algo que abarca todo, una cantidad de leyes, una cantidad de tareas en las cuales a usted se le encarga y usted sale responsable de cada una de ellas. Dios les pide, Dios nos pide, Dios le pide a usted, me pide a mí que respetemos siempre todos los límites. Y esto significa respeto. Todos los límites. Le dije hace un momento en el aspecto de los terrenos. Un surco, simplemente taparlo y moverlo. Eso dependía del corazón de la persona. Y lamentablemente esta falta de integridad es pecado. Esta falta de integridad simplemente nos lleva a cerrar los ojos y tratar de caminar y tratar de resolver algo cuando encontremos algún problema. La falta de integridad hace y ha hecho que nuestro país, que nuestra nación viva los instantes que estamos viviendo y que cada uno de nuestras autoridades, de nuestros gobernantes, de la gente que está en poder, que está en control, voy a decirlo, sea apuntado, sea señalado, porque perdieron la integridad. Pero qué pena es mirar que mucha gente no le importa este punto. Y aquí viene el aspecto de este pensamiento, de este Maquiavelo. El fin justifica los medios. No me importa lo que yo tenga que hacer, cuántas cabezas tenga que pisar, por encima de quién tenga que irme para yo poder ganar y tener el prestigio, para tener la ganancia de todas las cosas. Dios en esta mañana le habla en este primer punto. El segundo de los puntos, versículo 15. No condenes a nadie por algún crimen o delito basado en el testimonio de un solo testigo. Los hechos del caso deben ser establecidos por el testimonio de 2 o 3 testigos. Y así lo hemos buscado, y así lo hemos asignado. Dios sabe en qué manera usted y yo hemos buscado, hemos tratado de complementar las cosas y buscar siempre que las cosas en justicia se hagan escuchando a 2 personas, escuchando los 2 lados. Cuando somos consejeros, la palabra de Dios nos llama a escuchar a las 2 personas, su versión y su otra versión, para en alguna manera cotejar y saber cuál es el conflicto, cuál es el problema y cuál es la circunstancia. Entonces aquí la segunda de las cosas es 2 testigos requeridos. No valdrá un solo testimonio contra ninguno, porque el otro puede venir y acusarle y decirle, tú moviste mis límites, tú moviste esto otro. Y si el juez simplemente cree la una persona, simplemente le está dando la razón a esa persona. Ahora, cuando empezamos a darnos cuenta que para poder aplicar ley, para poder ofrecer ley, para poder entregar gracia de ley, para poder aportar y defender a las personas, siempre es necesario que podamos contar con estas 2 personas. En casa, a veces como padres, actuamos. No escuchamos nada, sino que simplemente primero castigamos y después tratamos de resolver las cosas. Quizás cuando usted tiene la bendición de tener 2 o 3 hijos, si bien es cierto, ellos quizás se quieren poner de acuerdo para poder defender su punto, pero aquí el hecho es poder escucharles, poder saber cuál es la versión del uno, cuál es la versión del otro. Y solo aquí saldrá una acusación cuando se presenten estos 2 o 3 testigos, cuando se haya escuchado y usted en su sabiduría pueda reflexionar y pueda resolver o ayudarles a resolver a estas personas el dato que han estado. Contar con la asistencia, lógicamente, del Espíritu Santo para saber discernir los testimonios de los testigos es importante y es necesario. Es importante, le digo, porque cuando el Espíritu Santo redarguye su corazón, usted logra afirmar lo que Dios hace. El Señor empieza a darle ese discernimiento de saber qué es lo que usted debe entender y cómo debe entenderlo para poder hacer justicia al que la necesita y al que la busca. Recuerde cuando Salomón, o delante de Salomón, vinieron 2 mujeres
diciendo que uno de los niños, el niño estaba aquí, uno de ellos estaba un niño vivo y el otro estaba muerto, y dijo, ayúdanos a resolver este caso. ¿Qué fue lo que dijo Salomón en su sabiduría? Extraigan una espada, vamos a partir al niño en dos y cada mamá se va a llevar la mitad. Y ahí es donde la verdadera madre dice, no, yo prefiero que ella se lo lleve por completo y no le hagan daño a mi hijo. La sabiduría viene a entender esas palabras y es ahí donde Salomón dice, esta mujer verdaderamente es la madre. Y toma la acción de poder entregársela a él. Dios tiene el control de todas las cosas. Dios sabe en qué manera lo hace. Y decíamos en el primer punto, la falta de integridad. Ahora el segundo es escuchar dos testimonios para poder ayudar, para poder hacer justicia, para poder resolver. Y la misma palabra de Dios nos dice que en cada uno de nosotros como justos, como personas que hemos sido justificadas, somos llamados a bendecir a otras personas. Y cuando somos justificados delante de Dios, encontramos gracia que abunda y gracia que se comparte. De gracia recibimos, de gracia damos. Y es ahí donde somos levantados y en esa manera Dios toma el control de las cosas que estamos haciendo. Es necesario, hermanos, es necesario que nosotros podamos presentar interés en la justicia. Interés en la justicia. Saber en qué manera yo como creyente, yo como ciudadano ecuatoriano puedo bendecir a mi nación. Y el primer punto, la falta de integridad hace que nos desviemos completamente, buscando mi propio provecho. Segundo, el poder tener o el poder saber que necesitamos testigos requeridos, por lo menos 2 testigos para saber cómo poder actuar. Eso se llama sabiduría. Y ahora un tercer punto, versículo 16 al 21. Si tengo, dice la palabra, un testigo malicioso si un testigo malicioso se presenta y acusa a alguien de haber cometido algún crimen o delito, tanto el que acusa como el acusado deberán presentarse ante el Señor al acudir a los sacerdotes y a los jueces que estén en ejercicio de esos días. Los jueces tendrán que investigar a fondo el caso. Si el acusador presentara cargos falsos, y escuche bien aquí, si el acusador presentara cargos falsos contra otro israelita, le impondrás a él la sentencia que pretendía para la otra persona. De ese modo, limpiarás esa maldad que hay en medio de ti. Entonces, el resto del pueblo se enterará del caso y tendrá temor de cometer semejante maldad. Y dejamos el versículo 21 para leerlo en unos momentos. ¿Se da cuenta lo que significa aquí? El hecho de saber que yo no puedo acusar, por lanzar, por decir, esa persona, él me dañó, él me afectó. Aquí dice la persona que los jueces, en este caso nuestros propios jueces, nuestra gente que está en autoridad, que tiene que decidir, que tiene el poder para poder decidir por el sí o por el no, debe escuchar a las 2 personas, analizar los 2 casos y saber cómo poder tomar una decisión. Pero si esta persona que viene y acusa a la otra persona usando falso testimonio, injuriando a la persona, dice, a esta persona se le deberá castigar de la misma manera que él estaba solicitando ser o castigar a la otra persona. Entonces aquí el castigo de los testigos falsos. Estos días vemos, y usted quizás ha sido testigo, vemos en las noticias que salen, pasó esto otro, cayó esta persona, está detenido esta otra persona, se le encontró con esto, se les encontró medicina, se les encontró documentos, algunos tratando de huir del país, en fin, tantas cosas. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Y decimos, bueno, todo es una bomba tan grande, pero al final no hay justicia. ¿Sabe por qué no hay justicia? Porque donde no hay integridad, nunca va a haber justicia. En nuestro gobierno, ¿por qué no hay justicia? Porque no hay integridad, porque como dicen muchos, esta persona o esta autoridad, este alcalde, este prefecto, tienen rabo de paja. ¿Qué significa esto de rabo de paja? Significa que ya viene acarreando, que viene trayendo cosas que no puede esconderlas porque todos la conocen, y si tú me acusas, yo también acusaré de las cosas que tú tienes.
Pero aquí la palabra nuevamente está hablando de que debemos castigar a los testigos falsos, a aquellos que señalan, y también voy a decirlo, castigar a aquellos jueces, castigar a aquellos sacerdotes que también solo escuchan al uno y no le hacen justicia a la otra persona. La confesión de perjurio se llama esto. ¿Qué significa perjurio? Acción de jurar en falso. Y hoy en día estamos acostumbrados a esto. Acostumbrados a perjurar sobre otras personas, a declarar culpable a otras personas, a lanzarle una acusación a estas personas. Y digo, este perjurio era tan suficiente para la propia condenación, pero esto no debía ser así. ¿Qué pasaba esto? Entonces les digo que solo así, decíamos en este aspecto de castigar a los testigos falsos, solo así se puede acabar con la maldad de acusar a otro falsamente. Hoy en día se despiertan muchas de las cosas. Hoy en día se despiertan muchas rivalidades, muchos pensamientos. Y esto nos hace entender a nosotros que quién tiene la verdad, o en qué manera la verdad se está dando y en qué manera la verdad se está moviendo en medio. Hoy en día quizás usted y yo estamos confundidos con tanta información. Hoy en día estamos quizás atacados por todos los medios a través de poder escuchar completamente esta falta de integridad de los seres humanos, falta de integridad que nos afecta, falta de integridad que nos hunde, falta de integridad que nos avergüenza como nación. Pero somos llamados como creyentes a denunciar la injusticia. Somos llamados como creyentes a generar un castigo a los testigos falsos. Y cuando le hablo de castigo, le estoy hablando de una disciplina, le estoy hablando de una sanción. ¿Para qué? No con el afán de quitarle la vida a la persona, sino con el afán de hacerle ver su mal, su falta de integridad y cambiar su camino, de enderezar su vereda y buscar no solo dañar su generación, sino todas las generaciones que vienen. Cuando los demás, cuando usted, cuando yo sepamos actuar bajo normas espirituales, bajo normas bíblicas, cuando usted vea que es Dios quien le provee, cuando usted sienta que es Dios quien le provee, cuando usted tenga claro en su corazón que es Dios quien le provee, usted va a poder reconocer que usted está caminando en integridad. En el versículo 21, entonces, miremos lo que dice: no muestres compasión por el culpable. ¿Sí me escuchó claro? No muestres compasión por el culpable. Ahora, estamos viendo en nuestro entorno y lo estamos hablando, un culpable juzgando a otro culpable. Entonces, mejor guardamos las cosas. Mejor no me acuses para que yo tampoco te acuse. Y mejor guardamos. Entonces, un culpable no puede juzgar a otro culpable. Y en nuestro Ecuador, en nuestro país, estamos viendo estas condiciones de personas que, nuevamente vuelvo a repetir, han perdido la integridad, han dejado la integridad, han pisoteado la integridad, y la palabra claramente dice: no muestres compasión por el culpable. Las reglas que seguirán es, y aquí escuche claramente, y si alguna autoridad me está viendo, escuche claramente lo que la palabra de Dios le está diciendo a usted, lo que la palabra de Dios llega a su corazón. Dice aquí: la regla que seguirás es vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. ¿Sabe lo que significa? No significa ir y mutilar las cosas, no significa sacar. Si usted le dañó, no, está hablando de que el mismo castigo que usted está pensando para esa otra persona, por la falta de integridad de esa otra persona, eso le va a pasar a usted. Y en esa misma manera, ese mismo castigo debe ser asumido por usted, vivido por usted, practicado por usted en cuanto a las cosas que se dan. Quizás alguien no lo señala, pero usted está analizando a la luz de la palabra de Dios cuando su falta de integridad le está llevando por otros senderos, por otros caminos. Usted mismo debe poner esa sanción a su vida, a su camino, a su entorno, a su economía, a sus palabras. Cada uno de nosotros nos consideramos dueños de la vida, y Dios no nos está dando esa condición. Dios nos está afirmando o pidiendo que nos levantemos para hacer bendición a otras personas, para poder impactar con el evangelio a otras personas, para ser justos delante de su presencia
y con esa justicia bendecir el camino de las otras personas. Recuerde, recibir todo lo que usted tiene, sus hijos, su economía, su academia, recibir de Dios es una gran bendición. Y si usted extiende su mano, Dios lo va a bendecir. Dios va a mirar la integridad de su corazón. Dios va a mirar cómo hace usted justicia entre los seres humanos. El Señor va a ver cómo usted vive la justicia para su propia vida. Y le digo que recibir de parte de Dios todas las cosas es sumamente importante. Y esto es, digo yo, es una concesión de Dios. Dios le está concediendo. ¿A favor de qué? A favor de una palabra tan pequeña, pero tan necesaria. Obediencia. Obedece. ¿Usted ha perdido la integridad? Entonces necesita obedecer la palabra de Dios. Usted no sabe qué ha pasado con su integridad en muchos terrenos, en muchos caminos. Entonces necesita obedecer de la palabra de Dios y saber que debe actuar, que debemos actuar en integridad para poder encontrar justicia. Debemos, hermanas, debemos interesarnos por los aspectos de la justicia, dar justicia y recibir justicia. No solo decir en este país no hay justicia, sino debemos buscar nosotros primeros como creyentes, como pueblo de Dios, vivir en integridad para que esta integridad refleje a los demás y los demás traten, imiten, como decía el apóstol Pablo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Usted pueda tener la fuerza en su corazón de tener ese interés, de tener esa integridad. Y dice la palabra de Dios que en muchos pasajes, en cuanto dependa de usted, en cuanto dependa de nosotros, primero, vivir en integridad. ¿Qué más? Hacer justicia a nuestro prójimo, siempre hablando la verdad. Segundo y tercero, reconocer que toda falta de integridad conlleva un castigo. Toda falta de integridad conlleva un castigo. La integridad, la falta de integridad es un pecado, es una falta delante de Dios. Y Dios no bendice donde hay falta de integridad. Dios no bendice donde hay falta de integridad. ¿Cómo está usted en estos días? ¿Cómo se ha movido usted en estos días? ¿Cómo está su integridad en estos días? ¿Cómo está su justicia en estos días? Si bien es cierto, usted está al interior de su casa, al interior de su hogar, al interior de su economía, pasando, sí, circunstancias difíciles, pero esperando en que Dios tome el control de todas las cosas, esperando que Dios tome el control de su familia, para que cuando tengamos que salir con la libertad que tengamos el momento de hacerlo, sepamos que el mundo puede contar con mi familia, puede contar con mi integridad, puede contar con mi justicia, porque yo he sabido aplicarla dentro de mi casa y ahora puedo hacerlo hacia afuera. Estamos a días cercanos de poder elegir una nueva autoridad presidencial. Estamos hablando de nuevos asambleístas y estamos hablando de más leyes y más normas, y ahora en la asamblea de 2 cámaras, y los que trabajan acá y los que trabajan de este otro lado, y estamos hablando de más ministerios, estamos hablando de más burocracia. Es cierto que es necesaria en muchas maneras cada una de las personas que laboran en el aspecto público. Pero es más necesario, más allá de todas las herramientas administrativas, matemáticas, legales, es necesario poder mirar el corazón de la persona para poder hallar integridad en esa persona. Y yo le invito a que este día usted pueda empezar a orar porque nuestras autoridades, porque nuestros jefes, porque nuestra familia pueda vivir, pueda tomar, pueda calzar en integridad. Y esa integridad nos va a permitir cambiar una nación. ¿Cómo cambia una nación? Cambiando el corazón del ser humano. Porque el corazón del ser humano cambia la familia, y la familia cambia una nación. Y la iglesia, lo digo, siempre es la esperanza del mundo. Por eso es que es necesario la iglesia, no el templo. La iglesia es usted, soy yo. Y la iglesia es la que debe estar en integridad para que nadie nos señale, para que nadie nos diga, ustedes lo hicieron, ustedes son culpables, sino que sea Dios quien nos defienda al encontrar en nosotros aspectos de integridad. Y Dios levanta en gracia. Nuevamente este texto. Ojo por ojo, diente por diente, vida por vida, mano por mano, pie
por pie. Qué importante es. Y esto también lo dice Levítico. Si usted va y revisa en 24:20 de Levítico, también dice, fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente, tendrá que sufrir en carne propia el mismo daño que haya causado. ¿Se imagina usted si aplicaríamos este aspecto de justicia en nuestro país? ¡Wow! Yo pienso que si esto se aplicaría, y no estoy hablando de pena de muerte, no estoy hablando de sanciones de cadena perpetua, estoy hablando de sanciones que sean de corrección, respetando la vida y guardando la vida. Pero está en mí el saber cómo poder cambiar esa vida y vivir en integridad. Yo le invito nuevamente a que usted viva en integridad, a que busque la integridad personal, que busque la integridad de su familia, en el manejo de su tiempo, en el manejo de sus recursos, en el manejo de muchas herramientas que se necesita. Y esa integridad hará que usted pueda vivir en justicia y practicar justicia, y cuando vivimos en justicia y practicamos justicia, podemos hablar la verdad. Y sabe que si usted no anda en integridad, si usted no anda en justicia, si usted no habla la verdad, usted es merecedor de un castigo. Y mi oración delante de Dios es que Dios actúe con misericordia, que Dios actúe guardando su vida, pero sí mirando, examinando, hablándole a su oído para que suba a su mente y baje a su corazón, para que salga por sus labios de que usted es un hombre, una mujer, un joven que es bendecido para bendecir. Dice un texto, un refrán, que en arca abierta hasta el justo peca. Y yo creo que es correcto, es cierto. Y el refranero latinoamericano nos habla de estas realidades. Pero lo que sí es cierto también a esto es que ese justo que vive en integridad y sabe a quién le debe esa integridad, jamás va a poder pecar en cualquier arca abierta. Yo le animo esta mañana a considerar el interés por la justicia, a orar por nuestras autoridades pidiendo integridad, a orar por nuestras autoridades pidiendo que hablen con la verdad, y también pidiendo, en la manera que el Señor sabe hacerlo, castigo para cada uno de ellos. Gracias por su corazón y gracias por su vida. En este día bendigo su camino, bendigo su corazón, bendigo sus palabras y doy gracias a Dios por permitirme la oportunidad de presentarme delante de usted hablando en integridad palabras que el Señor quiere que sean o que estén puestas en sus labios. Que Dios le bendiga.